En un lugar de la náhuac actual, dos jóvenes mexicas se cuestionan. Ella, Mestli, Luna. ¿Cómo habrá sido la visión mexica en cuanto a la creación en la época prehispánica? Él, Tonatiuh, Sol. Es un poco difícil comprender con nuestra mentalidad actual, pues la desinformación de la que hemos sido víctimas a partir de la política de terror que se nos impuso desde la invasión española ha sido tan traumática que aún después de 500 años nuestras mentes reaccionan de una manera mecánica e inconsciente. Mestli. Tienes razón, esto aunado a las tecnologías y pedagogías modernas. ¿Qué podemos esperar? Tonatiuh. Sin embargo, debe existir algún medio para saber nuestro origen y el origen del mundo. De otra manera, Dios sería injusto, ¿no crees? Mestli. Mira, ahí viene Temachtliani Tlacuilo. Él como Tlacuilo debe saber. Preguntémosle. Tonatiuh. Temachtliani, perdona nuestro atrevimiento, pero quisiéramos saber, ¿cómo fue la cosmogénesis y la antropogénesis según los mexicas? Temachtliani. Trataré de explicarles de una manera sencilla, pues las grandes cosas son así, sumamente sencillas. Solo necesitan abrir su mente y su corazón, liberarse de prejuicios y poner mucha atención. Escuchen. Aquí comienza lo que se dice del fundamento de la cultura mexica, tal como lo oímos y recibimos de labios de nuestros antepasados, cuando nos enseñaban en secreto y nos prevenían cómo transmitirles verbalmente a nuestros hijos este conocimiento para que a su vez se lo hicieran comprender y sentir a sus sucesoras generaciones. Primero, escuchen y sepan que al principio nada era, solamente él, Ometeotl, que por siempre y para siempre ha existido. Pero Ometeotl es en verdad todopoderoso y se basta a sí mismo para crear y creó. Y luego dijo, que tenga vida todo lo creado y sea a su vez creador, y si no crea, que perezca. Y Ometeotl creó la voluntad, que es invisible, porque solo es una fuerza y le llamó y le llamamos Huitzilopochtli. Huitzilopochtli hizo la forma y con la forma hizo los montes, los valles, los ríos y los mares. Y cuando ya no pudo crear más y sintiéndose próximo a perecer, oró por primera vez. Su actitud agradó a Ometeotl y por eso Ometeotl creó la luz. Enseguida creó el calor y el frío, las nubes y los vientos, y luego el relámpago y las tempestades. Entonces comenzó a llover sobre la tierra, y poco a poco fueron naciendo las plantas, los animales que viven en la tierra y en el agua. Pero al principio, las hierbas y los árboles no tenían color, las flores carecían de aroma, y las frutas no tenían sabor. Y todo cuando existía sobre la tierra se mantenía quieto y silenciosamente. Entonces Ometeotl creó la inteligencia, a la que llamó y le llamamos Quetzalcóatl, y la asoció a Huitzilopochtli, y ya unidos hicieron ambos el color, luego el sabor, y por último el sonido. Enseguida Huitzilopochtli y Quetzalcóatl recorrieron la tierra, de la región del frío a la del calor, del rumbo por donde sale el sol hasta aquel por donde se oculta. Y fueron pintando de verde las plantas y los árboles, dando aroma a las flores y sabor a las frutas. Luego llamaron y reunieron a todas las aves. A unas las vistieron con plumajes de vistosos colores, a otras las enseñaron a cantar y a todas las enseñaron a danzar. Por último, fueron a pintar el cielo con el color zafiro de los mares. Y cuando ya nada pudieron hacer y se sintieron próximos a perecer, oraron. Y todo cuando ya tenía vida en la tierra, oró también. Entonces los remansos alborotaron sus aguas, las plantas se agitaron y los ríos murmuraron por primera vez. Los pájaros de vistosos colores, de vistosos plumajes, volaron por encima de los árboles. Cantaron los que sabían cantar y los demás comenzaron a danzar. Las flores se transformaron en mariposas y volaron por todas direcciones, pero las que volaron hacia arriba fueron apagando la luz a medida que ascendían, y cuando llegaron al cielo, la luz se apagó completamente. Así nació la noche, y la tierra comenzó a danzar. Las mariposas que llegaron al cielo no quisieron volver a la tierra, y se transformaron en estrellas, y hasta ahora, allá están batiendo sus alas. Todos estos hechos fueron del agrado de Ometeotl, y por eso creó la memoria, a quien llamó y llamamos Tezcatlipoca, y la asoció a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl, dictándoles este destino. Vivirán siempre cerca y juntos, y su unión se llamará Tloquenahuaque. Luego Ometeotl los llamó a su lado y humildemente se encaminaron al Omeyoca, y estando allí, esto pasó en su presencia. De Ometeotl emergió una gran gota de sangre,
que fue cayendo poco a poco hasta llegar al primer cielo en donde quedó flotando. Luego esa gota de sangre brilló, y con su brillo alumbró el cielo e iluminó la tierra y comenzó a fecundarla. Así fue como nació el Padre Sol. Después, Ometeotl hizo de Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca una sola gota de sangre que arrojó a la tierra. Mas al ir cayendo, se dividió en 5 gotas iguales que siguieron su caída separadamente. Al llegar a la tierra, esta tembló y se abrió en 5 lugares, por cada uno de los cuales penetró una gota en su seno y volvió a cerrarse inmediatamente. Así fue como quedaron sepultadas en la más completa oscuridad. Pero Ometeotl llegó a ellas y él mismo les dio peso, y en el peso depositó el hambre, la sed y la fatiga. Enseguida les pintó con el color de la tierra, y fue cuando por su cuenta y su voluntad comenzaron a crecer y siguieron creciendo durante 13 meses de 20 días cada uno. Conforme iban creciendo, iban también sintiéndose muy solos. La soledad les infundió temor, un temor que se fue acentuando más y más hasta convertirse en terror, un terror que les hizo gritar de desesperación, y lloraron mucho. Pero el Padre Sol les consoló con sus caricias, y tranquilos ya, cada uno de ellos sintió ansias de estar cerca de los demás para cumplir su destino. Y mediante penosos esfuerzos, trataron de acercarse más y más, y cuando ya no era mucha la distancia que los separaba, cada uno de ellos quiso comunicarse con los demás. Pero les fue imposible, porque 1 águila solo podía ver, 2 tigre solo podía oír, 3 serpientes solo podía sentir, 4 conejo solo podía percibir los sabores, y 5 venado solo podía oler. Y estando ya en agonía, de pronto sintió una gran comodidad, y después una gran serenidad. Entonces intentaron extender los brazos en cruz para separarse, pero ya nadie pudo hacerlo, pues ya no eran 5, eran 1, Tloquenahuaque. Tloquenahuaque quedó solo, y un día profundamente dormido, en su sueño volvió a ver al Padre Sol y le oyó decir: Ometeotl dice que tu misión es investigar, descubrir y crear, y si no investigas, si no descubres y si no creas, perecerás. Y mucho tiempo después sucedió esto. Tloquenahuaque volvió a ver al Padre Sol cerca de él y le oyó decir: Ometeotl quiere que la tierra sea poblada. Entonces despertó sobresaltado y se fue a bañar, y al regresar encontró un ramo de 5 flores. Él admiró sus colores y aspiró deliciosamente su perfume. Enseguida las tomó y se frotó el cuerpo con ellas, hasta que nada quedó en sus manos. Volvió a acostarse y nuevamente dormido, en sueños, vio que las flores salían de su cuerpo para formar otra vez el ramo. Quiso tomarlo, pero desapareció, y en el mismo instante apareció entre sus brazos una bella mujer, Macuilxóchitl, 5 flores, que amablemente le sonreían. Él, admirado, la contempló y la acarició con ternura, pero recordando el mandato de Ometeotl, sembró en ella 800 veces, sembrando en cada una vez una gota de su sangre con fragmentos de su carne y de sus huesos. Tloquenahuaque vio así cómo él iba desapareciendo poco a poco hasta perderse completamente y dejar de existir. En ese mismo instante salía el Padre Sol y vio levantarse del lecho 400 parejas. Fueron la primera generación de nuestra raza. Aquí concluye la palabra antigua, que recibimos de nuestros antepasados y ahora la transmitimos a los que llegan atrás de nosotros, para que la conozcan, la respeten y a su vez la transmitan verbalmente a las sucesivas generaciones para que nuestra raza no se pierda, sino que resurja y cumpla su destino: investigar, descubrir y crear. Ometeotl.